tipo de procesos, de elementos que almacenan. Luego empezamos a hablar un poquito de lo que era el potencial eléctrico. No me pienso clavar mucho en estos temas ya. Esto ya lo vimos antes de las vacaciones. Y hablamos de lo que era el potencial eléctrico y después lo que era la diferencia de potencial o voltaje. ¿De acuerdo? Yo les dije que esa diferencia de potencial, cuando existe una diferencia de potencial, va a fluir carga o corriente de un lado a otro. ¿Se acuerdan de este ejemplito que pusimos aquí de los dos tinacos que estaban conectados? Nosotros dijimos que un tinaco que estaba totalmente lleno, pues podía llenar un tinaco que estaba pues, casi vacío. Va a fluir aquí un flujo de agua. Pues puede existir esta misma analogía con lo que es la parte de la corriente eléctrica. Van a existir aquí cuerpos que tengan más cargas eléctricas positivas o negativas, y algunos objetos que tengan menos cargas. Entonces va a existir una diferencia de potencial del cuerpo que tiene más cargas positivas con respecto del cuerpo que tiene menos cargas negativas. Por lo tanto, esto va a empezar a fluir. ¿Sí? No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí recuerdan esto, chavos? Muchachos. ¿No? No, profe. No, yo no. Gabriel. ¿Sí estás conectado, Gabriel? Dice que lo están sacando de la clase. Ok. Sí, no te preocupes, Gabriel. Bueno, nada más trata de permanecer en línea. Sí, mil cosas de la vida. Bueno, nosotros íbamos a tener, por ejemplo, baterías o pilas que nos iban a dar una diferencia de potencial. Por eso siempre en las pilas tenemos un signo menos y un signo más. ¿De acuerdo? Eso nos va a indicar una diferencia de potencial. Yo les dije que en su casa, en los tomacorrientes, a ver si recuerdan, va a existir también una diferencia de potencial cuando yo conecto el refri, la televisión o cualquier equipo, incluso hasta el cargador, ¿no? El cargador del teléfono celular. Va a existir una diferencia de potencial entre un nodo o un cable que se llama neutro y otro cable que se llama fasi. ¿De acuerdo? En ese caso, la señal que va a fluir pues va a ser una señal de corriente alterna que vamos a ver más adelante. Luego nosotros hablamos un poquito de los conductores que tienen que ver con los cables. Incluso dijimos la diferencia entre cable y alambre. A ver si recuerdan, ¿cuál era la diferencia entre cable y alambre? No está Que no tiene más y él bien, tiene menos, ¿no? Ah, no. Tiene más hilos, ¿no? Ajá. El cable es el que tiene muchos hilitos. Y el alambre solo tiene uno. Alambre es un solo hilo conductor y el cable tiene varios hilos. El cable tiene plástico alrededor, ¿no? Exacto. Bueno, también lo puede tener el alambre, pero el alambre, por ejemplo, se utiliza mucho en los motores, en el embobinado de motores, se utiliza mucho el alambre esmaltado. Ese se utiliza mucho, por ejemplo, para transformadores y motores. El cable, por ejemplo, que llega a nuestras casas, que es un calibre, puede ser 12 o 14, que va a depender mucho de la corriente que pueda manejar. Son varios hilitos conductores, todos son de cobre, ¿de acuerdo? Y esos hilitos conductores pues me van a formar aquí un cable. Tiene un recubrimiento plástico, que obviamente ese recubrimiento plástico funciona como aislante, es decir, no me permite el flujo de
cargas eléctricas hacia el otro conductor. Nosotros hablamos de diferentes calibres dependiendo el uso que nosotros quisiéramos darle a nuestro cable. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a ver esta tablita. Por ejemplo, dice la primera línea, calibre 6. ¿Se ve grueso o no se ve grueso ese tipo de cable? Sí se ve grueso, ¿no? Dice que tiene de diámetro 16 milímetros. 16 milímetros pues es casi lo de 1 centímetro, ¿no? A ver, no, bueno, no traigo aquí una regla. No, pues sí son bastantitos. 16 milímetros. Es casi como media pulgada, ¿no? No, sí está grande. Es Está grueso. 1.6 centímetros. 1.6 centímetros. Más o menos de este diámetro, de este calibre. Pues, oye, sí está grueso. Luego viene otro que es el calibre 8. Ah, bueno, ¿en dónde se utiliza el calibre 6? Dice que ese se utiliza en aires acondicionados, equipos industriales. Dice que este maneja un voltaje de 240 volts. Ya ven que ahorita está de moda esto de la electricidad y que la gente pague más de su electricidad. Por ejemplo, los Oxxos manejan voltajes de 240 volts. Les voy a explicar qué es eso de voltaje en una fase y voltaje trifásico. Bueno, vamos a hablar un poquito más o menos de qué onda, cómo llega esa electricidad a nuestras casas. Vamos a recordar un pequeño conceptillo. Les voy a poner aquí mismo la presentación. Les voy a descargar una parte. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, afuera de los Oxxos, que hay como unos gabinetes verdes o incluso hasta hay algunos cuartitos pequeños. En algunos de ellos vienen como un chasis, déjenselos copio la imagen. Esto para que vayan entendiendo, decir, pues por eso la gente se queja de que no pagan impuestos, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, que traen como una caja así afuera en la calle, algunas tiendas, algunos Oxxos, algunos, bueno, también algunas empresas tienen por fuera algunos gabinetitos así más o menos gruesecitos. ¿Sí los han visto, chicos? ¿Sí los han visto eso en las calles? Sí, profe. Ok. Viene una etiqueta, bueno, por ejemplo, ese que estoy presentando dice 75 kVA, ¿sí? Esa palabra de 75 kVA se refiere a lo siguiente. V por voltaje y A por amperes. La corriente eléctrica se va a medir en amperes. Esto es un transformador de una tienda, ¿no? Entonces, vamos a entender un poquitín porque esto a lo mejor en otras materias o más adelante o en la vida profesional lo van a ocupar y por lo menos cuando digan, pues yo recuerdo que en el CONALEP me explicaron lo siguiente. Ya sé que me van a criticar, ¿no? Definitivamente editar imágenes no es lo suyo. A ver, grosor de 6. Viene esta palabra,
y viene este numerito. ¿Sí has visto eso, Norma? ¿Sí has visto eso en las tiendas comerciales, en el Oxxo y demás? Y se No preguntan, ¿y soy ese de salir. Ay, no es de salir. Ay, ¿a poco nunca han ido a un Oxxo y no han visto por fuera que están estos como cajones allá afuera de las... ¿No los han visto? Ángel, ¿sí los has visto? No. Ay, normal. Bueno, la próxima vez de que vayas a un Oxxo, buscas ahí cerca donde esté el transformador. Estefanía, ¿tú sí los has visto, Estefanía? Aline, Alondra, ¿tú sí los has visto? Bueno, los chicos creo que sí lo han visto. Sí, profe. Ok. Vienen estas 3 letras, ¿no? Estas 3 letras ya van a saber a qué se refiere. Tenemos la letra que es la letra K. Viene la letra K que se refiere a kilo. ¿Se acuerdan cuando antes de salir de vacaciones vimos la notación científica, eso de potencias de 3 y demás? Entonces, la letra K se refiere a kilo. Kilo quiere decir 1000. ¿De acuerdo? V se refiere a voltaje. Y A se refiere a amperes. Ahorita vamos a ver que los amperes es la unidad de corriente eléctrica. Estos equipos que están afuera de las tiendas, por lo general, vienen con algunos cables gruesos afuera. No sé si han visto que, bueno, cerca de los postes, hay unos como cables muy gruesos. ¿Sí los han visto? Esos cables que se conectan aquí a estos transformadores, ¿no? Que son precisamente de ese calibre, o pueden ser más grande, ¿no? Puede ser del calibre incluso hasta 0 y ese tipo de cables. ¿De acuerdo, muchachos? Vienen, por ejemplo, con los cables así negros de los postes de luz. Ok, bueno. Esos cables con los que están conectados hacia la luz van a proporcionar muchísimo energía para que puedan funcionar todos los equipos que están dentro de nuestra tienda. Dentro de nuestras tiendas, pues, ¿qué tenemos? Refrigeradores. Yo, por ejemplo, cuando antes me iba de gira, cuando trabajaba para algunas empresas, híjole, por lo general siempre buscaba el Oxxo porque pues adentro está el aire acondicionado, ¿no? Más cuando hace mucho calor te metes al Oxxo y adentro está fresquecito. No, no sé si bueno, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Atinado, refrigeradores, las cajas registradoras, las lámparas, la iluminación y algunos Oxxos hasta tienen los letreros prendidos todos. Fíjense que esos consumen mucha energía. Es decir, para ese tipo de equipos se necesita mucha energía. Es decir, que la energía que yo le estoy suministrando de la luz, de los cables, de los postes, va a ser muy... ¿Qué unidad es esta? Kilo. ¿Qué significa kilo? ¿Múltiplos de quién? Ya lo subrayé allí. A ver, díganme, ¿múltiplos de quién? De 1000, ¿no? ¿Sí lo ven? Las reglas son...
Son múltiplos de 1000. A eso se refiere esa parte. Son múltiplos de 1000. Es decir, se le va a dotar a ese lugar de mucha energía. Ese equipo, que es un transformador, pues técnicamente se va a encargar de, digamos, bajar el voltaje para que pueda ocuparse en los equipos y reducir el voltaje y la tensión. Después voy a explicar un poquito de cómo funcionan un transformador. Pero esto sí quería que lo entendieran, porque me van a decir, bueno, pues ¿para qué me sirve saber para qué tengo estos calibres tan gruesos? Esto es porque manejan energía, digamos, mucha energía, mucho voltaje, y necesito cables gruesos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos regresando, por ejemplo, a nuestras casas. En nuestras casas, los cables de iluminación, o que por ejemplo tenemos nosotros en nuestras casas, dice calibre 12 o calibre 14. Alguien que me ayude y que me diga el milímetros del diámetro del calibre 12. ¿De cuántos milímetros es, chavos? 2.5. 2.5 milímetros, ¿no? Sí, Y el 12 es de 4 milímetros. 4 milímetros. ¿En dónde utilizamos estos cables? ¿En hornos de qué? De microondas, licuadoras, Contactos de casa. contactos de casa, como el que les expliqué antes de salir de vacaciones, ¿no? Extensiones de uso rudo. El calibre de 14, pues igual utilizamos para contactos, iluminación, algunos contactos, por ejemplo, de la pantalla, de la computadora, del módem, algo que no consuma mucha energía. Hay equipos en su casa que consumen mucha energía. Vamos a, digamos que a separarlos. Vamos a hacer una separación. De lo que tenemos en casa, quienes consumen poca energía y mucha energía. Ok. Bueno. Vamos a poner las figuritas, vamos a buscarlas. Y díganme en sus casas, chicos. Díganme cosas que utilicen electricidad. El refri. El refrigerador. Mi tele. La La computadora. televisión. Los focos. Exactamente. Los focos. Vamos a ver un refrigerador. Vamos a colocar aquí. ¿Un refrigerador consume mucha o poca energía? Mucha. ¿Qué opinas, Mucha. Norma? Consume mucha energía. Entonces, cuando yo voy a hacer una instalación, y fíjense, ya les estoy dando conceptos e ideas para cuando ustedes ya hagan una instalación en su casa. ¿Qué calibre le pondrían a un contacto que va a un refrigerador? Para que se lo vayan a pensar y lo entiendan, ¿eh? Este es un concepto ya práctico, no es un concepto de resistencia, de qué vamos a medir esto. Sí, les voy a explicar lo que es resistencia eléctrica, realmente tiene que ver con los cables. ¿Qué calibre quieren para el refrigerador? ¿Un 14. 12 o un 14? ¿Cuál creen que soporte más energía? ¿El de mayor calibre o el de menos? El de menos. No, pues el de menos. Este está muy delgadito, ¿no? ¿No crees que se llegue a quemar tu refrigerador? El 14. El 14 es más delgado. Fíjense que otra vez, como en el ejemplo del Oxxo, yo que utilizo calibres gruesos. ¿Por
que necesito más yo necesito aquí un calibre un 6, mi refrigerador 14 o 12. ¿Qué imaginan? ¿Qué sugieren ustedes? Entre más grueso, más energía. Más delgado, menos energía. ¿Qué calibre podríamos ponerle? Si es para casa, ¿un calibre quién? Un calibre 12, ¿no? El calibre 12 va a ser para equipos que requieran mayor energía. Entonces, para un refrigerador, vamos a utilizar un calibre de 12. ¿En dónde más podremos utilizar un calibre 12, chavos? Para el microondas. Microondas. Fíjense que el microondas son los que consumen bastante corriente. Aunque tú lo prendas 5 minutos, te jalan de corriente como no te das idea. Otro aparato que también utilice mucha corriente. ¿La lavadora? La lavadora, otro ejemplo muy bueno, la lavadora. Fíjense que los ejemplos que les estoy poniendo, y esto a lo mejor hasta lo pueden hacer y poner en práctica, ¿sí? Es para que vean, oye mamá, ¿sabes qué? Pues tenemos que mejorar esto, ¿no? Una lavadora, que son motores. Técnicamente las lavadoras, hay lavadoras, por ejemplo, semiautomáticas que traen hasta centrífugas y no sé qué. Tienen motores. Esto me demanda mucha energía. Por lo tanto, necesitamos aquí un calibre 12. ¿De acuerdo? Es decir, un cable que soporte mucha corriente. Porque estos van a demandarme más energía. Ahora, yo el consejo que les doy, y este es un consejo práctico para instalaciones. Alcen la mano quienes de ustedes en su casa tienen la lavadora conectada con una extensión o tienen un cable unido a otro cable, así 3, 4 extensiones para prender, no sé, algo. Sebastián, ¿quién más? Alejandro, Eliu. Ok, Ángel. Para cuando hagan su instalación de eléctrica en alguna casa o en alguna habitación o lo que quieran hacer, por ejemplo, ahorita pueden corregir eso. No unan cables ni con extensiones ni un cable tras otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos, por ejemplo, cable junto con este otro, lo que va a aumentar de allí es lo que se llama la resistencia eléctrica. Para que lo entiendan, imagínate que tú tienes lo siguiente. Tienes un tubo de agua, uno grande. Ahí está. Híjole, es que yo quiero regar el jardín de mi casa. Este tubo de agua, pues a lo mejor pues, va a representar un cable calibre 12. Pero ¿qué te crees? No llega a donde tengo las macetas, donde llegan las flores. Únelo con otro cable y lo vas a unir con un cable más delgadito. Lo vas a unir con una manguera más delgada, no sé, con una manguerita de popote, casi, casi, ¿no? Pregunta, Angelito, ¿te va a llegar la misma cantidad de agua si tú unes esas dos mangueras así? En la manguera más delgadita te va a salir un chorrito, ¿sí o no? Con menos presión, ¿no, profe? Menos presión, exactamente, me va a salir un chorrito. Menos No me va agua. a salir la cantidad de agua que yo necesito. ¿Qué necesitaría yo para que pues
tuvieran la misma cantidad de agua, pues el mismo calibre, o que este cable sea lo suficientemente largo. ¿De acuerdo? Entonces, este ya es un tip que les estoy dando. Esto ya es para su vida profesional. Digo, cuando vayan a hacer una instalación eléctrica, o cuando ya estén haciendo alguna instalación ustedes en casa o demás, vean cómo están los aparatos conectados. Otra de las cosas que también van a ver después van a ser los contactos, es decir, el contacto de mi casa, ¿cómo está? Muchas veces, por ahorrarnos los, ¿cómo se llaman estas plaquitas que tienen ¡ay! Multicontactos. Por ahorrarnos los multicontactos, agarran y le ponen al celular, luego puentean 2 cargadores conectados a la misma clavija, y ya después ocurre un cortazo allí. No sé si les ha ocurrido más de alguna vez allí, en su casa. Aline, ¿no te ha ocurrido algo así? ¿Que cargan muchas cosas a un mismo contacto? No sé si han visto eso alguna vez. O, por ejemplo, conectan un refri con un cable delgadito, que esa es otra cosa que también es muy peligrosa. Eso ocurre porque nosotros, sí, no podemos pedirle a un contacto, a un apagador como estos que están aquí, mucha corriente. Es como yo. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes no tienen computadora, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor se les dificulta conectarse de internet. Imagínense que yo, a ver, van a instalar este programa y lo quiero original. Van a instalar esta aplicación y necesito que hagan esto y el otro, pues tampoco les puedo exigir algo. Lo mismo ocurre con la energía. Si un contacto no te puede dar más energía que la que te puede dar, pues no le puedes exigir de más, ¿de acuerdo? Es casi como una regla de la vida, ¿no? Alguien no te puede dar más de lo que tiene. Bueno. Calibre 14. ¿Qué equipos consumen menos energía? No, pues una pantalla. La tele, ¿no? No. ¿Qué otro equipo consume menos energía? El Por teléfono. teléfono. El teléfono. ¿Qué más? Bueno, hay algunos teléfonos que están conectados al, ¿cómo se llama? Que tienen un eliminador de baterías. ¿El cargador de los celulares ocupará mucha energía o no? No. ¿Qué otra cosa utiliza menos? A ver, ¿qué dices? ¿Que soy qué? ¿Qué andas diciendo, Angelita? A ver, platícame. ¿Qué otra cosa consume menos energía? A ver, Kevin, ¿qué se te ocurre que consuma menos energía? Stephanie, Norma, Mande, profesor. algo que tengas conectado a tu casa y que consuma poca energía. El módem del internet. El módem. ¿Y por qué no me han dicho focos? ¿A poco? Vibrador. Ay, Sebastián. Dile, vibrador de... Focos ahorradores. ¿Un DVD, profe? ¿Un DVD también? Fíjense que ahorita están de la televisión, bueno, ya la notamos. Y hay que poner aquí los tipos de focos que hay. Ay, falta aquí la materia de otra, la de Photoshop. Bueno,
Tengo este tipo de focos, este tipo de bombillas, no sé si lo estén viendo. Y tengo otros focos que son de esta forma, que son como un circulito. Todos tienen la misma rosca, ¿de acuerdo? Ajá. Y luego tengo los focos tradicionales. Tengo los focos tradicionales, foco de 100 watts. Esto es para cuando vayan a comprar ustedes focos a la palería o los manden a su casa y les diga a su papá, oye, hijo, tú que estás estudiando en el CONA electromecánica, lánzate por los focos. Bueno, a ver, ¿qué focos, papá? Te voy a decir cuáles son los tipos de focos que tenemos. Este primer tipo de focos, sí se llaman ahorradores, pero estos son focos de tipo LED. ¿De acuerdo? Son focos tipo LED. En realidad estas bombillas lo que tienen son LEDs. Son unos foquitos pequeñitos que nosotros manejamos. En electrónica se utilizan estos focos de tipo LED. Luego tengo estos focos de tipo espiral. Estos se llaman focos fluorescentes. En los focos de tipo fluorescentes, bueno, le voy a poner aquí nada más LED. Fluorescentes. Entonces, estos son focos de tipo LED. Estos son focos fluorescentes. Vamos a cambiarle el tamaño, a ver, con 40, igual 40. No sé si los han visto estos chicos allí en las tlapalerías o en la comercial o demás. Y el último es un foco de filamento. Ese filamento con el que está, o se llama también bombilla de filamento. Estos no son focos ahorradores. Este foquito de acá. Ok. Los dos primeros sí ahorran electricidad. Estos dos de los focos ahorradores, pero tienen poca potencia. Si ustedes van, por ejemplo, a la comercial, te van a decir 24 watts, 25 watts. Estos son foquitos de ahorradores. ¿Sí los han visto, muchachos? Ahora, los de tipo LED y los focos fluorescentes funcionan totalmente de forma diferente. ¿No se ve? Jesly, Aline, aló, ¿sí me escuchan? ¿Sí se ve la diapositiva o no se ve? Sí, profe. Aline, ¿sí logras ver la diapositiva? ¿Sí ya la estás viendo? Cortés Mondragón. Cortés. Yo no la veo, profe. ¿No la ves? Ángel, ¿sí ves la diapositiva? Eliu, ¿sí la ves? ¿Cuál, Ángel? Yo sí En la veo. efecto, profesor. Sebastián, ¿sí ves la diapositiva? Profe, sí se ve, profe. Stephanie, Norma, ¿sí ven la
Sí se ve, profe. la diapositiva. A ver, déjala. A ver, No, profe. ya la acabo de quitar. Ya la volví a poner. Dime, Aline, si ahora ya la ves. Ya, Dime profe, gracias. que sí. De nada, Aline. Todos los demás sí la ven. Bueno. Ahora yo la veo negra. Bueno, se ve la pantalla negra. A ver, vamos a esperar a que se cargue. Todos los demás ya lo alcanzan a ver. Tú me dices cuando ya se pueda ver la pantalla normal. Sí, se ve. Ya se ve. Jorge, ¿ya puedes ver la diapositiva? Voy a quitar mi... Yo la sigo viendo negra, pero ¿me puedo salir y vuelvo a entrar? Ah, Sí, no, ya, sí, ya se yo creo que sí. ¿Ya se ya ve? se vio. Ok. Bueno. Alondra, ¿sí ves la diapositiva? Bueno, pensaré que dijo que sí. Bueno. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos 3 tipos de focos. Los 2 primeros son focos ahorradores. Uno es un foco de LED y el otro es un foco fluorescente. Esos 2 primeros te van a ahorrar electricidad, te van a ahorrar energía. Este de filamento, estos son los que estaban antiguamente. Incluso cuando ya están viejitos esos focos que dicen de filamento, tienen una luz como amarilla, no sé si los han visto todavía. Bueno, todavía existen esos focos de filamento. ¿Sí los han visto, muchachos? ¿Sí hay en su casa todavía focos así? Sí, yo de hecho en mi cuarto tengo uno de esos. Un foco de filamento y la luz es como amarilla, ¿no? Ay, sí. Ahí sí, ¿verdad? Los 2 primeros focos, que son de tipo LED, y el otro foco que dice que es de foco fluorescente, la luz es blanca. No sé si han visto esos focos, chicos. ¿Sí los han visto en su casa? ¿Sí los han comprado? ¿Sí los han puesto en casa? Ok. Esos focos son focos ahorradores, consumen menos energía. Los focos, por ejemplo, de filamento, que esos son los focos que tienen luz amarilla, en realidad generan luz a partir de calor. Si tú agarras un foco de esos de filamento, no, hombre, o sea, no lo toques cuando esté prendido. Está calientísimo el foco, ¿de acuerdo? Son focos que calientan mucho. Incluso esos focos casi son como que los que ponen en los puestos de taqueros, ¿no? Algo así. Bueno, creo que sí hay una anécdota de eso. Los primeros focos, que son los focos de LED y los focos fluorescentes, se les llaman de luz fría, ¿de acuerdo? Y consumen poca energía, poca potencia. Ok, bueno. No sé si esto más o menos refuerza lo que ya estuvimos viendo las primeras clases. Sí, más o menos sí recuerdan estos conceptos, estas ideas, de lo que hablamos nosotros, ¿no? Del concepto de energía, del concepto de lo que tenía que ver con estas cuestiones, ¿no? De lo que era un cable, de lo que es la energía de tipo de corriente alterna. Ok, yo les hablaba de estos dispositivos que son para medir voltaje, que se llaman multímetros. Puedo medir voltaje, puedo medir corriente, resistencia eléctrica y lo que se llama continuidad. ¿Se acuerdan incluso que yo puse, creo que un aparato y veíamos nosotros estas formas de onda? Que era un voltaje de corriente
interna. Bueno, nosotros vamos a seguir viendo esta parte de circuitos y vamos a entender ahora el concepto de lo que es la resistencia eléctrica. Nos dice esta definición. Me dicen si ya la están viendo todos. Vamos a ponerla un poquito más grande. A ver, 28. Ahí está. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. ¿Aló? No todos el uno a la vez. Sí, ya sé, ya vamos a terminar. Nada más vemos el concepto No y ya nos sé vamos. si sea yo solamente, Ajá. pero se ve borroso. Se ve borroso. Bueno. ¿Ya todos los demás ya se alcanza a ver bien? ¿Poco, mucho o nada? Díganme. Ya se ve bien. A ver, ayúdame con la lectura. Ah, está bien. Se le denomina resistencia eléctrica a la posición al flujo de corrientes eléctricas a través de un conducto. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el UHM, que se representa con la letra griega omega, en honor al filósofo alemán Simón, quién sabe cómo se llame, que Simón. descubrió el principio de ahora llega su nombre. Exactamente. El concepto importante, querida Norma, es esto. La resistencia eléctrica es oposición al flujo de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? La oposición al flujo de corriente eléctrica. Eso es la resistencia. Para que nosotros lo entendamos en términos sencillitos, términos que ustedes manejan en su casa. Tu papá te dice, no vas a salir a la calle, ya es muy tarde, ya son las 10, pero yo quiero ir a la fiesta, por lo tanto estás en oposición. Oposición es de que te opones. Es algo que te dicen, ¿sabes qué? No, no puedes hacer esto, pero yo me opongo, yo quiero. Eso es la resistencia, ¿de acuerdo? Tú estás oponiéndote a algo. En este caso, la resistencia eléctrica es la oposición a que la corriente eléctrica, es decir, estos electroncitos que yo tengo aquí, fluyan libremente. ¿De acuerdo? Esto se opone a fluir libremente. Bueno, ya para terminar la sesión, voy a escribirles la formulita de la resistencia eléctrica. Esta, en la siguiente sesión, la vamos a analizar muy rápidamente. Resistencia eléctrica es igual, vamos a poner el tamaño en gigante, ahí está. Va a existir un término que se va a llamar conductividad y lo voy a representar con esta letra griega. La conductividad por el largo del cable entre el área transversal, es decir, el calibre del cable, me va a dar la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo, chicos? Esto lo vamos a ir trabajando en la siguiente clase. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando yo conecto 3 focos, uno después del otro. Se va a llamar aquí, pues, una
resistencia en serie. ¿De acuerdo? Ok, válgame Dios, ya se puso mi Teams en color negro. Ok, chicos.